En segundo lugar, es a una modalidad deportiva que, tal como la presenta la película, es una modalidad deportiva que no contribuye al desarrollo psicofísico del individuo, sino al contrario. Sino al contrario. Como se ve en el derrumbamiento final, ¿no? En tercer lugar, hay una total ausencia de lo que podríamos llamar un tejido o un entramado asociativo y de incluso una presencia de los poderes públicos que contribuyan al fomento del deporte. Por tanto, es una actividad dejada, iba a decir, a las manos de Dios, pero en este caso a las manos del diablo, ¿no? Y por último... ¿No es lo más frecuente en el mundo occidental? Quiero decir, el deporte... No. ¿No? Bueno, yo creo que no. Sigamos, sí, para no cortar. Sí. Y por último, es un deporte totalmente entregado a manos mercantiles, ¿no? Y además, cuyo protagonista accede, aparte de lo que dije en el primer punto, accede a la práctica deportiva sin educación alguna, es decir, sin formación física de ningún tipo. Yo creo que se dan casi, aunque no quisiera con esto, digamos, se dan muchos de los elementos que por negación, es decir, por tanto, habría que afirmar lo contrario, son condiciones fundamentales para que el deporte pueda ser algo de todos. La educación. Bien. A mí me parece que en general en Occidente, pero de forma más acentuada, probablemente en países que han estado más digamos, bajo la mentalidad católica, postridentina, etcétera, la separación entre cuerpo y alma, hago este excurso porque yo creo que ha tenido mucho que ver en una especie de desprecio de lo corporal, en la educación, la etapa educativa. Bueno, eso hoy día a nivel teórico está superado y a nivel práctico este gobierno no es que va a hacer, sino que está haciendo, lo está haciendo ya. Por ejemplo, por primera vez en España, el licenciado en Educación Física, Juan Algar lo sabe, está ya equiparado al licenciado de cualquier otra especialidad en las enseñanzas medias. Se han creado, han salido ya los decretos correspondientes para crear cátedras y agregadurías de educación física en BUP y en formación profesional, y se están dando los pasos para que el profesor general de educación, de EGB, por tanto, salga formado en educación física, para lo cual en las escuelas universitarias de formación del profesorado, por primera vez también en el desarrollo de la LRU, en el decreto de áreas de conocimiento, se contempla como un área específica dentro de las enseñanzas universitarias, se contempla el de la educación física y deportiva. Yo creo que son temas, son pasos que se están dando, que como tú dices, han llegado con mucho retraso, pero que por primera vez se están dando ahora. Bueno, eso tardará en cuajarse y en extenderse de forma suficiente, pero está ahí. Daniel, el problema es cierto que la mentalidad del gobierno socialista, y así era su postulado en el momento de las campañas electorales, era lo que en teoría muy simple y sin dar cifras. Yo creo que el hombre de la calle lo que va a pensar es que donde no existían profesores de educación física equiparados al profesor de literatura, de griego o de geografía, empiezan a existir. Segundo, que administrativamente eso es complicado, hay que reconocerlo. Y tercero, que en ese mundo no todos los que están enseñando educación física son licenciados. Y hoy por hoy, para ser catedrático en enseñanzas medias, hay que ser licenciado. ¿No? Que con esos 3 puntos, pues, se pueden luego sacar muchas más conclusiones. Pero creo que no... Voy a seguir la recomendación, señor Alvin. Seguiremos con ello. No es una recomendación, pero quisiera que todo el mundo... El problema es el mismo colectivo, la misma finalidad, 2 tratamientos distintos. Esa es la situación. No. Bien. Vamos a ver. No, este tema del profesorado de... Correcto, mis datos, es el segundo país del mundo que constitucionalizó la educación física y el acceso al deporte como un derecho de las personas después de la República Democrática Alemana, quiero recordar, allá por el año 72, ¿no? Mediante una enmienda de la Constitución. Eso significa que está más moderna, incluso, porque si es del 72, hoy cada vez va más eso. Yo quería... que se alcen más brazos hasta ahora aquí.
Yo quería ir un poco más allá. Me gustaría, además, aplicándolo a España, porque yo creo que es lo que nos interesa fundamentalmente. En España, la realidad deportiva, por muchas razones, que si salen en la discusión, pues se podrían ir enumerando. España es una población mucho más contempladora de deporte que practicante de deporte. Todavía en el año 80, las últimas encuestas de sociología dicen que en España la práctica habitual, entendiendo por práctica habitual quien lo hace unas 3 veces a la semana, alcanza escasamente al 25% de la población. Mientras que prácticamente el 76% de los españoles piensa, o sea, al enjuiciarse a sí mismo, piensa que en España se contempla mucho espectáculo deportivo y se hace poco deporte. Se contempla más deporte que se practica deporte. Pero yo pienso que es una necesidad inherente a la persona humana casi el practicar el deporte. Yo creo que el deporte crea unas virtudes humanas, favorece el desarrollo del individuo y en última instancia la sociedad. Ahora, yo lo que creo es que... Yo insistiría, subrayaría mucho esto, porque esto sí que me gustaría quedarse claro para los espectadores y para mí que aquí soy espectador, no sé mucho de esto. Se dice que aquí no hay instalaciones suficientes y que no hay medios suficientes. ¿Las hay o no las hay? Y cuando las hay, ¿se utilizan o no se utilizan? Esto Bueno, es una cosa yo te puedo hablar de verdad. Te puedo comentar lo que tenemos en Alicante. En otras provincias quizás tengan mucho más y haya más participación por la gente, ¿no? En Alicante, desgraciadamente, a nivel de deportivo no tenemos ninguna instalación digna para poder hacer deporte. Tenemos que compartirla con el fútbol, pegarnos puñetazos incluso hasta o dándonos balonazos corriendo con ellos, o sea que y todo eso con el tema también de los vestuarios, de instalación deportiva, tenemos 2 pabellones, uno de ellos está destruido prácticamente, se volvió a construir, está inutilizado, solo tenemos un pabellón y una ciudad deportiva, muy anticuada, por cierto, lleva ya unos 20 o 30 años, entonces es la única cosa que tiene, la única instalación deportiva que tiene el ciudadano alicantino para poder practicar el deporte, otro sitio no lo tiene. Entonces los deportistas que están empezando ahora, normalmente pues corren por las carreteras, corren por los polígonos, que también tenemos una desgracia ahí, porque está sin iluminar, entonces nos tenemos que iluminar con los faros de los coches, entonces con prejuicio de que cualquier día te puede pasar cualquier cosa, entonces estamos incluso corriendo por la noche pendientes de que alguien te pueda salir o hacerte cualquier embarrada. Bien,